Estimados estudiantes de primero medio, a continuación voy a hacer un pequeño resumen de los temas que hasta el momento hemos abordado. Principalmente hemos trabajado con el concepto de biodiversidad, que no es otra cosa que la variedad o la variabilidad que hay desde el punto de vista biológico en un lugar. Se puede abordar de distintas maneras. Puede haber una diversidad genética, que es la cantidad de genes distintos entre las especies, diversidad de especies, que está referida a los organismos, cuántas especies distintas hay en un lugar, y la diversidad de ecosistemas, que ya es a nivel más global, cuántos ecosistemas distintos hay en una región. La biodiversidad se ha ido explicando de distintas maneras a lo largo de la historia. En un principio se pensaba que los seres vivos, una vez que eran creados, no cambiaban, se mantenían siempre fijos. Esto iba muy de la mano con la teoría del creacionismo. Pero ¿cómo se podía explicar la presencia de restos fósiles en algunos lugares? Y ahí viene entonces una segunda forma de explicar el origen de la biodiversidad a través del transformismo. Esta corriente acepta de todas maneras el origen divino de los seres, pero propone que estos organismos van sufriendo transformaciones en el transcurso del tiempo. ¿Cuándo ocurrió la crisis del transformismo? Cuando se verificó que no se podía explicar cómo habían evolucionado las especies, cómo se habían transformado, a través de qué proceso, no había ninguna relación entre ellas desde el punto de vista de la evolución. Y ahí entonces apareció la tercera teoría, que es la teoría del evolucionismo del siglo XIX, y esta se basa en contrastar rigurosamente las evidencias y propone que las especies van cambiando, pero siempre a partir de un ancestro o de un origen común. Lo podemos resumir de la siguiente manera. Estas líneas paralelas estarían reflejando la primera teoría, que significa que a lo largo del tiempo las especies no cambian. La segunda teoría se refleja a través de esta gráfica, que señala que las especies van transformándose, pero cada una proviene de un origen distinto. Y la teoría más aceptada en la actualidad es la del evolucionismo, donde a partir de un origen o ancestro común se van gestando las distintas especies que están relacionadas entre sí. Hoy día se sabe que la evolución es la causante de las diversas formas de vida que existen en nuestro planeta. También hablamos de la clasificación de los organismos. Es muy importante para ordenar la ciencia que exista una clasificación de lo que estamos observando. Y para clasificar o para separar se tienen que usar criterios. Yo les di el siguiente ejemplo. Entonces, ¿cómo podríamos separar a estos organismos? Podemos separarlos en organismos acuáticos y terrestres, por ejemplo. Luego los terrestres los podemos dividir en subgrupos, animales y vegetales. Los acuáticos los podemos dividir en organismos macroscópicos y organismos microscópicos. Y así podemos ir haciendo un ordenamiento bajo ciertos criterios. Por ejemplo, el hábitat acuático, terrestre. Y esto a su vez lo volvemos a separar y así se van ordenando estos organismos. A este ordenamiento que se hace se le llama taxonomía y hoy día es una ciencia. Esta ciencia permite ir ordenando y clasificando los organismos de acuerdo a sus características. Los vamos organizando en distintos niveles. Ustedes tienen que completar una tabla con la historia de la taxonomía.
Aquí en color rojo estoy señalando lo que ustedes debieron haber completado. En esto no voy a ahondar mucho porque simplemente es informativo. Entonces ustedes tienen que verificar que lo que anotaron en su cuaderno esté correcto. Sí me interesa que veamos el concepto de árbol filogenético. Estos árboles son modelos que representan cómo las especies han ido cambiando a lo largo del tiempo y cómo se relacionan entre sí. Cada una de sus ramas representa un taxón. Un taxón es una parte de esta clasificación. Por ejemplo, acá tendríamos los taxones representados en letras. Y esto indica que, por ejemplo, los organismos pertenecientes a C y D tienen este origen común. A y B están más relacionados, por ejemplo, B y C, C y D, perdón. Entonces los árboles filogenéticos son utilizados para ver las relaciones entre los organismos y cuáles han sido sus orígenes. Aquí tenemos otro árbol, un poquito más complicado que el anterior, y se muestran también distintos organismos, sus relaciones y cómo estos a su vez han sido originados a partir de un ancestro. Así se pudieron ir generando estos grandes árboles que explican cómo han ido evolucionando las especies. En un principio, el árbol filogenético decía que existían 5 grandes reinos y los ubicaron de esta manera. El origen de todos los reinos era el reino Monera, que hoy día se sabe que son las bacterias. Pero este árbol filogenético hoy día está obsoleto. ¿Y cuál es el que se acepta? El árbol filogenético de Carl Guss, que él habló de dominios, 3 grandes dominios: el dominio de las bacterias, de las arqueas y de las eucariotas. Y dentro de las eucariotas están todos estos otros organismos. Serían los animales, fungi, plantas, protistas. Estos son llamados reinos. Entonces estarían los reinos: animal, de las plantas, de los protistas, etc. Había una pregunta que ustedes tenían que responder. Dice: de acuerdo a este árbol, ¿cuál de los siguientes organismos está más alejado de los otros? Veamos, levaduras corresponden al reino fungi. Los arácnidos estarían acá en este otro reino de los animales. Las bacterias están por acá. Las algas están acá dentro de las plantas y aquí estarían los protozoos. Entonces el único que queda más alejado es la bacteria. Por tanto, esa es la que ustedes deberían haber marcado con la X. Ahora, ¿por qué es importante clasificar los organismos? Varias razones aquí están señaladas. Permite identificarlos mejor, permite estudiarlos, aprender acerca de la gran diversidad que hay en el planeta, ver cómo estos se han conservado a lo largo del tiempo y establecer qué relaciones de parentesco evolutivo hay entre ellos. ¿Cómo se clasifican estos seres vivos? La manera de clasificarlos ha ido cambiando, dependiendo de las tecnologías y los avances que ha existido en la ciencia. Hoy día ya no se agrupan tanto de acuerdo a las semejanzas físicas, sino que se analiza desde el punto de vista molecular a estos organismos para ver cuál es su origen. Se utilizan distintos criterios. Por ejemplo, hay criterios de carácter ecológico. ¿Qué significa eso? Las relaciones que hay en el hábitat entre las distintas especies. Por ejemplo, quién se alimenta de tal o cual especie, en qué ambiente viven, etc. El carácter molecular es lo que más se utiliza en la actualidad, que es analizar las moléculas de ADN de los seres vivos
y ver qué cercanía hay entre un organismo con otro, considerando esta semejanza entre las cadenas de ADN. El carácter morfológico es determinar la forma, los tamaños e irlos comparando desde su aspecto físico. El carácter fisiológico considera lo que está ocurriendo a nivel del funcionamiento interno de los organismos. Y el carácter citológico aborda la estructura celular de estos seres vivos. Aquí hay un relato y en este relato ustedes tenían que identificar cuál de estos caracteres está representado. Por ejemplo, dice, en el siglo XX se estudiaron los microorganismos que crecen. Ahí hay un carácter. Después, hasta ese momento eran incluidas en el reino plantae, sin embargo, las características morfológicas, ahí hay otro criterio, otro carácter. Habla de la composición celular y de la nutrición. Por ejemplo, acá habla del hábitat, por lo tanto estamos viendo un carácter ecológico. Cuando nombramos la morfología, bueno, precisamente nos estamos refiriendo a eso, a un carácter morfológico, que ve la forma, los tamaños. Acá está el carácter citológico, porque está hablando de la célula, y en esta parte está hablando de la fisiología, cómo se alimenta, cómo funciona ese organismo. Luego ustedes tenían que ubicar en este árbol filogenético al organismo que se estudió anteriormente. Se trata de un organismo del reino fungi, un hongo. Y la ubicación entonces que ustedes deben darle es acá, dentro del dominio Eukarya. Esto es lo que logramos analizar en las dos primeras guías. La tercera guía aún está en proceso y la analizaremos en una próxima oportunidad.